Saludos a todas las personas que nos escuchan a través de YouTube. Hoy vamos a dar continuación a la segunda escena del Evangelio de Judas. A las personas que nos escuchen por primera vez, les sugerimos también escuchar los temas anteriores en nuestro canal, que son Judas Iscariote a la luz de la Gnosis como introducción y el Evangelio de Judas a la luz de la Gnosis primera parte, para que puedan llevar una secuencia y sea más entendible. Pero voy a recalcar que la interpretación que estoy haciendo es desde el punto de vista tántrico, cabalístico y desde la psicología gnóstica. El aspecto tántrico tiene que ver con el factor nacer, el cabalístico con la ciencia del árbol del bien y del mal, al igual que el árbol de la vida, ya que los dos comparten sus mismas raíces. Y el aspecto psicológico que tiene que ver con la muerte del ego. También les quiero recordar que este evangelio estaba muy deteriorado por el tiempo de casi 2000 años y está reconstruido, motivo por el cual le faltan partes y al darle lectura hay unos espacios en blanco, que es donde faltan letras y líneas completas, y para no adulterar en ponerle o quitarle, le damos lectura tal y como está. Por eso van a escuchar saltos de lectura constantemente. Bien, comenzamos con la escena 2 y dice: escena 2. Jesús se aparece de nuevo a sus discípulos. La mañana siguiente, después de que esto sucedió, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Ellos le dijeron: Maestro, ¿a dónde te fuiste? ¿Y qué hiciste cuando te apartaste de nosotros? Jesús les dijo: fui a otra grande y santa generación. Sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cuál es la gran generación que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos? Cuando Jesús oyó esto, se rió y les dijo: ¿por qué estáis pensando en vuestros corazones acerca de la fuerte y santa generación? En verdad os digo, ninguno nacido de este ayón verá esa generación, y ningún ejército de ángeles de las estrellas gobernará sobre esa generación, y ninguna persona de nacimiento carnal puede asociarse con ella, porque esa generación no procede de que ha llegado a ser la generación de la gente entre vosotros, procede la generación de la humanidad, poder que otros poderes por los que vosotros gobernáis. Cuando sus discípulos oyeron esto, todos se turbaron en espíritu, no podían decir palabra. Otro día Jesús fue a donde ellos. Ellos le dijeron: Maestro, te hemos visto en una visión, porque tuvimos grandes sueños, noche. Él dijo: ¿por qué vosotros cuando os habéis escondido? Comentario: tomando en cuenta que la palabra generación es una creación, en este caso alude a una creación interna. Aión se refiere al tiempo y emanación divina. El Cristo en el árbol cabalístico de la vida es el segundo logos. Él está en la corona sefirótica en lo más alto, está por encima de toda jerarquía espiritual, el cual tiene su origen en el impronunciable inmanifestado, el que Judas Iscariote no puede nombrar, ni la legión de ángeles puede gobernar. Aquí el Maestro Jesús ya empieza a hablar del Cristo. Él es esa generación. El Cristo es esa generación, puesto que ya en esos momentos había pasado por la transfiguración, donde encarnó ese principio, y lo iba desarrollando dentro de él a medida que iban pasando los sucesos del drama cósmico, ya que el desarrollo de estos principios anímicos, como unión hipostática, su desarrollo no depende del tiempo, sino de la circunstancia que exige su desarrollo. Ejemplo: hay personas que crean circunstancias difíciles para desarrollar su potencial, no se esperan a que el tiempo se las desarrolle.
Bien, a estas alturas el Cristo ya estaba listo para el drama de la pasión y muerte. Si lo decimos al revés, le estaríamos dando con una clave, que sería muerte de la pasión. Pues el Cristo es el que sufre el Via Crucis, es decir, el que no debe nada, se tiene que enfrentar con esas pasiones que le dan látigo cargando la cruz, símbolo de la unión sexual, como ya lo habíamos visto en otros temas. Aquí es donde se acomodan muy bien los irresponsables, que dicen que Jesús, el Cristo, ya pagó por nuestros pecados, que ya nos redimió. Por pensamientos así, malintencionados, la gente no siente la necesidad de trabajar sobre sí mismo. Cuando aquí Jesús, el Cristo, por lo que está pagando, es por mostrar el camino de cómo se hace para que cada quien desarrolle su Cristo interno, y ese Cristo interno sea el que nos salve, porque de otra manera Jesús caería en complacencia con el delito. Cada quien tiene que ser responsable y hacer lo que le toca. Bien, cuando Jesús el Cristo está en ese Via Crucis, todos nuestros sentidos que representan a los discípulos se pierden y nos entregamos se turban y se pierden esos sentidos en ese momento, y nos entregamos al deseo, a la pasión. Es decir, ahí es donde se escupe y vitupera al Cristo, y cual Judas entregamos la energía creadora donde está la vida, se le entregamos a todas las entidades de la lujuria y pasión que piden su alimento. Aquí es donde se niega al Cristo, donde todos sacamos a ese Pedro que llevamos dentro y que niega a su maestro. Los demás apóstoles se esconden. A muchos les da pena de hablar de este aspecto. Algunos otros se espantan al escuchar que uno relaciona lo sexual con lo espiritual, rasgan sus vestiduras, pero no se espantan cuando ven escenas pornográficas tanto en su mente como en internet o en la televisión, etc. Otros ya ven normal el homosexualismo y el lesbianismo, etc. Con esto no queremos ofender a nadie, y quiero hacer la aclaración que no nos metemos en la vida de nadie, que cada quien viva como quiera, pero al hablar de la verdadera enseñanza del Cristo, tiene uno que decir las cosas tal y como son, así nos vituperen hasta los mismos compañeros. De hecho, ya estamos acostumbrados a eso, y el que no se acostumbre a esto, es mejor que no se meta. Así lo vimos con el Cristo, con sus discípulos, con los cátaros, bogomilos, templarios, y también con el fundador del movimiento gnóstico, el maestro Samael Aún Weor. ¿Por qué nosotros debemos de ser una excepción? Bien, continuamos. Los discípulos ven el templo y hablan de él. Ellos dijeron: hemos visto una gran casa con un gran altar en ella y 12 hombres. Son los sacerdotes, diríamos, y un nombre, y una multitud de personas están esperando en ese altar hasta que los sacerdotes y reciben las ofrendas, pero nosotros continuamos esperando. Jesús dijo: ¿cómo son esos sacerdotes? Ellos dijeron: algunos 2 semanas, algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en alabanza y humildad unos con otros. Otros duermen con hombres, algunos están involucrados en homicidios, algunos cometen una multitud de pecados y actos de iniquidad, y los hombres que están delante del altar invocan tu nombre, y en todas las acciones de su deficiencia los sacrificios son llevados a término. Después de decir esto, guardaron silencio porque estaban turbados. Jesús hace la interpretación alegórica de la visión del templo. Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? En verdad os digo, todos los sacerdotes que están delante de ese altar invocan mi nombre. De nuevo os digo, mi nombre ha sido escrito en ese,
de las generaciones de las estrellas por las generaciones humanas, y ellos han plantado árboles sin fruto en mi nombre de una manera vergonzosa. Jesús les dijo: los que visteis recibiendo las ofrendas en el altar, esos sois vosotros. Ese es el Dios al que vosotros servís, y vosotros sois esos 12 hombres que visteis. El ganado que visteis, que traían para el sacrificio, son los numerosos pueblos que vosotros lleváis al extravío delante de ese altar. Se mantendrán y usarán mi nombre de esta manera, y las generaciones de los justos permanecerán fieles a él. Después de él, otro hombre se presentará allí entre los fornicadores, y otro se presentará de entre los que matan a los niños, y otro de entre los que duermen con hombres, y los que se abstienen, y el resto de la gente de la contaminación y de la iniquidad y el error. Y los que dicen somos como ángeles, esas son las estrellas que llevan todo a su conclusión. Porque a las generaciones humanas se ha dicho: he aquí que Dios ha aceptado vuestro sacrificio de las manos de un sacerdote, es decir, de las manos de un ministro del error. Pero es el Señor del universo, quien ordena. En el último día quedarán confundidos. Jesús les dijo: dejad de sacrificar lo que vosotros habéis sobre el altar, puesto que ellos están sobre vuestras estrellas y vuestros ángeles, y ya han llegado a su conclusión allí. Por eso, que queden atrapados en redes delante de vosotros, y que se vayan. Aquí faltan unas 15 líneas. Continúa: generaciones. Un panadero no puede alimentar a toda la creación bajo los cielos, y a ellos y a nosotros. Y Jesús les dijo: dejad de pelear conmigo. Cada uno de vosotros tiene su propia estrella, y todos, aquí faltan otras 17 líneas, en que ha venido brote para el árbol de este ayón por un tiempo, pero él ha venido a regar el paraíso de Dios y la generación que durará, porque él no manchará el camino de la vida de esa generación, sino que por toda la eternidad. Comentario: aquí prácticamente todo es literal, ya que el mismo Maestro Jesús hace la interpretación, y no queremos ampliar este punto para no herir susceptibilidades. Solo hay que tomar en cuenta que cuando se refiere al templo es en los dos aspectos, tanto en el templo interior como en el exterior, ya que lo externo es reflejo de lo interno. Al decirles a los discípulos que ese es al Dios que sirven, son nuestros sentidos al servicio del deseo y la pasión, y ese deseo también abarca lo bueno. Hay quienes desean ser santos e ir al cielo con todo y su fanatismo religioso y orgullo místico, pero sin hacer un trabajo sobre sí mismo. Aquí estamos hablando del ego que todos tenemos, comenzando por el mío. Al ego no le gusta que lo exhiban. El ego se esconde detrás de la falsa personalidad, pero hay que sacarlo de ahí para enfrentarlo, si no, no muere. Cuando cita las 2 semanas, se refiere a 2 aspectos. Por un lado, la semana tiene 7 días, que representan, entre otras cosas, las 7 virtudes. Pero al citar 2 semanas, quiere decir que por un lado muestran ser virtuosos, y por otro lado, cual fariseos, son todo lo contrario. El otro aspecto, esas 2 semanas representan a los homosexuales. Aclaramos que no somos homofóbicos, para que no vayan a empezar con esa canción. Hay que comprender que la verdadera iniciación no está para los caprichos de nadie. La naturaleza no se puede adulterar, y la iniciación ciertamente es la misma vida, sabiamente vivida, pero consiste en una nueva creación,
y en que la persona se tiene que enfrentar a sus propios deseos y pasiones, enfrentarse y dominar a los 4 elementos de su propia naturaleza para hacerse mago y después tener un encuentro con un nacimiento. Estos elementos son la tierra, que tiene que ver con el materialismo, el aire, que tiene que ver con nuestros pensamientos, el fuego con nuestro temperamento y el agua con nuestras pasiones. Y una persona que no domina su naturaleza no puede entrar al camino de la iniciación, no por capricho ni parecer de nadie, sino que su propia naturaleza es la que no se lo permite. Les pedimos a estas personas que nos comprendan en este punto. Bien, de esa estrella que habla es la pentalfa, tanto de las que lo tienen hacia arriba como los que la tienen hacia abajo. Ya habíamos dicho en temas anteriores que esa pentalfa hacia abajo representa al hombre dominado por las pasiones y que los satánicos la usan para hacer sus aquelarres y sacrifican niños y personas, tal y como aquí se cita. Y la pentalfa hacia arriba representa lo contrario, al hombre que transmuta sus energías creadoras. En esa pentalfa está una copa o cáliz que contiene a la energía sexual. Si la invertimos, significa derramar la energía sexual. Y si está hacia arriba, esa pentalfa significa que la transmutación. Un punto importante donde cita la fornicación y la abstinencia. Con estas dos prácticas no hay generación. Fornicar no es adulterar, como muchos piensan. Fornicar dentro de las enseñanzas gnósticas es derramar la energía sexual. En Levíticos habla de todo eso muy claro, junto con las enfermedades y periodos de la mujer, citando las palabras derrame, emisión, etc. También en Génesis, del capítulo 38, versículo del 8 al 10, también habla de esto. Y el que practica la abstinencia, la energía, al no ser canalizada, ella se va por canales nerviosos, donde produce un daño tremendo, despertando las más bajas pasiones, citadas aquí mismo por este evangelio. También quien quiera estudiar a fondo esto de la castidad y del derrame de la energía, de la fornicación, esto se puede estudiar en el Santo Zohar del cabalista Simón Bar Yochai, en el libro del guardián del pacto. Quien no respeta ese pacto no puede ser cabalista. Bien, que quien puede generar es quien cuida y trabaja con esa energía creadora, que no la derrama ni se abstiene, sino el alquimista, el que transmuta la masa seminal en energía, para que esa energía, al hacerla pasar por varios procesos, pues esta energía crea tanto en lo externo como en lo interno, siendo este último el nacimiento segundo. Por lo tanto, por otro lado, lo sorprendente es ver que todo lo que dice es como si el que lo escribió hace casi 2000 años lo estuviera viviendo ahorita. No por nada Irineo no quería este evangelio y se quería deshacer de él a como diera lugar. Muchos lo siguen menospreciando, dicen que son falsos, que de sectas gnósticas, etcétera, cuando aquí no podemos negar todo lo que se conoce de pedofilia, homosexualismo, dentro de todos los ámbitos religiosos, de escuelas y órdenes, etcétera. Bien, continuamos. Judas pregunta por esta generación y las generaciones humanas. Judas dijo a él: Rabí, ¿qué fruto produce esta generación? Jesús le dijo: las almas de todas las generaciones morirán. Cuando esta gente, sin embargo, haya completado el tiempo del reino y el Espíritu los abandone,
Sus cuerpos morirán, pero sus almas quedarán vivas y serán llevadas a lo alto. Judas dijo: ¿y qué hará el resto de las almas de las generaciones humanas? Jesús dijo: es imposible sembrar semillas sobre piedras y cosechar su fruto. Esta es la manera, las generaciones impuras y la corruptible Sofía, es decir, sabiduría, la mano que ha creado a los mortales para que sus almas suban a los reinos eternos de arriba. En verdad os digo, ángel podrá ver aquellos a quienes santas generaciones, después que Jesús dijo esto, se fue. Comentario: cuando no se trabaja con la semilla, energía creadora, no hay fruto, no hay que recoger. Es la higuera estéril que le negó el fruto a Jesús, citada en Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 33. Aquí solo es puntualizar, que una cosa es a Sofía Achamot, madre de Yaldabaoth, la falsa sabiduría que gobierna la mente y a los humanos, y ha creado este sistema donde lo tiene atrapado. Y otra cosa muy diferente es la Pistis Sofía, la sabiduría iluminada por el Cristo. Aquí donde habla que dice que la mano que ha creado a los hombres mortales para que sus almas suban a los reinos eternos de arriba, es precedida por un espacio vacío. Entonces ahí lo que hay que puntualizar es que una cosa es que las personas tengamos el potencial para desarrollar el alma, y otras quien tiene alma, quien desarrolla ese potencial. Esa es a las almas que se refiere. La Sofía está la gran sabiduría, Pistis Sofía, y sigue, y esta es madre de Sofía Achamot, otra parte de la sabiduría que es una parte de la gran sabiduría, pero no es la gran sabiduría. Y existe, esta Sofía Achamot es la madre de Yaldabaoth. Yaldabaoth es, como dijimos, es la falsa sabiduría que gobierna este sistema de estas dimensiones y hacia abajo de los Clifot de la Cábala. Entonces hay que hacer una diferencia entre la gran sabiduría y Sofía Achamot. Sofía Achamot trae la luz de la gran sabiduría dentro de ella, y ella, al ser madre de Yaldabaoth, obviamente dicen que Yaldabaoth es el que hizo no al ser humano, sino a la persona, o al ser humano, para entenderlo mejor. Pero dentro de ese ser humano existe la inquietud espiritual que algunas personas sentimos, no todas, y hay personas pues que no sienten nada. Yaldabaoth es el que hace estos sistemas precisamente para que el ser humano se exteriorice y no le haga caso a ese llamado interno. Él maneja todos esos sistemas para distraer a las personas y meterlos y tenerlos atrapados y no se les escape de este sistema. Entonces las personas que sienten ese llamado, sin duda ese rayo está muy latente, ese rayo de Sofía Achamot, y que a su vez ese rayo de luz es el que viene de la gran sabiduría. Este tema es muy amplio, entonces vamos a tratar después este tema. Bien, vamos a dejar este tema hasta aquí, y la práctica, como le habíamos dicho que íbamos a dejar, es la misma que dejamos la vez pasada.
eh, tomando en cuenta que el prana que estamos inhalando para relajar nuestro cuerpo, nuestros músculos y nuestra mente sobre todo, acordando que en la mente reside el deseo, precisamente ese prana crístico trae esa luz que despierta áreas de nuestro cerebro, y también el deseo se aleja, y entonces esa luz crística de ese prana dentro de nuestra mente provoca el silencio interno, y de esa forma nos puede llevar al impronunciable, a esa eternidad, a ese universo interno del Cristo, porque está el universo exterior y el interior, y el Cristo, su universo es interior. Cuando nos lleva a esa parte del silencio profundo, donde decimos que Judas, el deseo, tiene que callar, no puede pronunciar, allí entramos precisamente a esa parte del silencio. Hay un dicho del budismo zen que dice que la calidad del maestro se conoce por la calidad de su silencio. Nosotros decimos que no es que el maestro no hable, sino que lo que dice, con qué profundidad de silencio se alcanza eso que él dice, eso que él nos enseña. Por eso cuando Pilato le pregunta al maestro Jesús, ¿qué es la verdad?, se calla, guarda un profundo silencio. Cuando le dicen al Buda lo mismo, Buda da la media vuelta y se va. Que necesitamos el silencio profundo de la mente, más allá de los afectos, más allá de todo aquello impronunciable, no tiene nombre. Entonces, cuando uno vibra con estas enseñanzas, le lleva las medita y empieza a entender, el silencio no es silencio total, es una vibración que eleva a nuestra conciencia a otro aspecto indescriptible con palabras, y no se puede decir para que la mente no conceptúe, porque ella luego lo quiere así agarrar, y ahí es donde se echa a perder todo. Pero esta enseñanza nos llevan muy lejos dentro de nosotros mismos, muy profundo es la palabra más correcta, pero está más allá de las palabras. Las palabras a veces confunden mucho, y eso lo habla el maestro en alguno de los evangelios gnósticos, no recuerdo en cuál exactamente, pero lo dice, pero ahí uno entiende por qué dice eso. Y también le vamos a sugerir que empiecen a leer las obras del maestro Samael llamadas El misterio del áureo florecer y El matrimonio perfecto, donde habla del tantrismo, para conjugarlas con estos conocimientos, con estas enseñanzas de estos evangelios, y podamos ir ampliando. Ahora sí vamos redondeando, englobando estos conceptos, no conceptos, sino que estas enseñanzas profundas que no son para el intelecto, son para la conciencia, y eso para que nos eleve a otra forma de llevar estos conocimientos a otro nivel, que ese es el objetivo. Bien, le vamos a dejar hasta aquí, y que la luz del Cristo nos guíe, nos ilumine y nos proteja. Muchísimas gracias, y nos vemos para el próximo tema.